El millonario pegaba carteles en la calle, desesperado por la más mínima pista sobre su hijo desaparecido, cuando una niña se acercó despacio, mirando la foto como si hubiera visto un fantasma. «Señor, ese niño vive en mi casa», dijo con voz baja. Lo que el hombre descubriría a continuación haría que su mundo entero se derrumbara en un instante. Roberto Méndez siempre había sido el tipo de hombre que parecía tener el mundo en sus manos. Un imperio construido con sudor y ambición despiadada, empresas destacadas en revistas, viajes de lujo, una mansión que exudaba poder en cada rincón de mármol italiano. Pero todo eso se convirtió en polvo el momento en que Diego, su único hijo, desapareció sin un sonido, sin un rastro, sin un adiós. 14 meses. 426 días de infierno absoluto. Desde entonces, el millonario se convirtió en un hombre destrozado, un cuerpo que flotaba mientras su alma se arrastraba detrás. ¿De qué sirve el oro cuando lo que amo se ha convertido en viento?, se preguntaba cada mañana, mirando fijamente la cama vacía del niño. El eco del silencio lo perseguía como una sentencia interminable. Aquella mañana, el sol parecía burlarse de él, asomándose entre los rascacielos como si el mundo siguiera intacto. Roberto se puso la misma chaqueta arrugada de siempre, la que había perdido el aroma de la colonia cara y ahora olía a agotamiento y desesperanza. En el asiento trasero del automóvil, decenas de carteles doblados, cada uno con la cara sonriente del niño que buscaba con cada fibra de su ser. «Hoy voy a llegar más lejos», murmuró, arrancando el motor con un nudo en el pecho que se había vuelto permanente. Condujo hacia los barrios donde las calles eran angostas, las paredes descascaradas, y la vida parecía más dura que en su mundo de cristal y acero. Allí, nadie lo reconocía. Allí, el millonario era solo un padre arruinado. El asfalto lleno de baches hacía temblar el coche, y probaba el sabor amargo de la derrota cuando bajó con el fajo de carteles en la mano. Caminó despacio, tropezando con sus propios recuerdos. Cada pared sucia parecía burlarse de su impotencia. Se detuvo frente a un poste oxidado, respiró hondo y pegó otra hoja. La cinta adhesiva no se pegaba bien, y trató de enderezarla como alguien que intenta arreglar su propia vida. «Por favor, alguien tiene que saber de ti, hijo mío», susurró. Sus manos temblaban, y el sonido de la cinta rasgándose se mezclaba con el murmullo del viento entre los árboles. En ese instante, parecía tan solo como el viento que lo rodeaba. De repente, una vocecita curiosa sonó detrás de él. «Señor, ese niño vive en mi casa». Roberto se congeló. Su corazón, que hasta entonces había latido cansado, pareció saltar dentro de su pecho. Se volteó lentamente y vio a una niña parada en la acera, descalza, con un vestido gastado y ojos demasiado grandes para su edad. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», preguntó con voz quebrada. La pequeña señaló el cartel con su dedito y agregó con una dulzura desarmante: «Ese niño vive con mi mamá y conmigo». Roberto sintió que el piso se deslizaba bajo sus pies. Por un momento, pensó que estaba alucinando. Se arrodilló frente a la niña, tratando de contener el temblor en sus manos. «¿Estás segura de eso? ¿Este niño de aquí?». Su voz era una mezcla de desesperación y esperanza imposible. La niña asintió sin dudar, sus ojos fijos en el cartel. «Sí, señor. Es callado. Dibuja mucho y llora por las noches. A veces habla dormido. Llama a alguien por un nombre». Roberto contuvo la respiración. «¿Qué nombre?», preguntó casi sin voz. «Papá», respondió la niña con inocencia, sin entender el peso de esa palabra. El tiempo se detuvo. Roberto dio un paso atrás como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Las imágenes de Diego jugando en el patio trasero, los dibujos en las paredes, las risas llenando los pasillos, todo volvió de golpe. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos a la cabeza. «¿Vives lejos de aquí?», preguntó, tratando de contener las lágrimas. «No, está a la vuelta de la esquina», sonrió tímidamente, como quien revela un secreto. Roberto no sabía si creerle, correr o derrumbarse ahí mismo. El mundo giraba alrededor de esa niña que lo miraba con ternura y verdad. Respiró hondo y pasó la mano por su cabello despeinado. «¿Puedes llevarme allá?», preguntó con voz temblorosa. La niña frunció el ceño, pensativa, y respondió: «Puedo, pero mi mamá se puede enojar». Roberto se inclinó, sus ojos llenos de lágrimas. «No te preocupes, solo quiero ver si es él, nada más». Ella dudó por un momento, luego asintió,
su mirada reflejando una valentía inocente que lo conmovió profundamente. Cuando comenzó a caminar, el viento movió el cartel recién pegado. El rostro de Diego sonreía bajo el tenue brillo de la luz. Por primera vez en mucho tiempo, Roberto sintió que la esperanza volvía a respirar. La pequeña Valentina caminaba adelante, descalza, con pasos ligeros y firmes, mientras Roberto la seguía unos metros atrás, dominado por una mezcla de miedo y esperanza. Su corazón latía como un tambor desbocado. Cada latido parecía hacer eco en los callejones tranquilos de aquel barrio olvidado de Ciudad de México. Las casas eran humildes, con paredes agrietadas y portones improvisados. A lo lejos, perros ladraban y el olor de comida barata escapaba por las ventanas. Roberto, acostumbrado a pasillos de mármol y perfumes finos, se sentía fuera de lugar, casi un intruso. Pero nada importaba. Si lo que la niña había dicho era verdad, cambiaría 1000 vidas por ese reencuentro. ¿Entonces él habla de mí a veces?, preguntó, tratando de disimular el temblor en su voz. Valentina se volteó por encima del hombro con una sonrisa tímida. A veces sí. Habla de un parque, de un columpio rojo, y de un coche negro que hacía mucho ruido. Roberto se detuvo por un segundo, su rostro palideciendo. El columpio rojo. Era el mismo del patio trasero de la casa de Polanco, donde Diego había desaparecido. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y sintió sus ojos llenarse de lágrimas. Dios mío, es él. Tiene que ser él. La niña no entendía del todo la magnitud, pero lo observaba con curiosidad y cierto cariño. Había algo en sus ojos que él nunca había visto antes. Fe. Mientras caminaban, Roberto trataba de contener las ganas de correr. ¿Y cómo lo encontró tu mamá?, preguntó en tono vacilante. Valentina pensó un poco. Mamá dijo que apareció solo un día de lluvia. Lo trajo a casa porque tenía frío y hambre. La voz infantil era pura, pero cada palabra resonaba pesadamente en la memoria del hombre. Apretó los puños, imaginando a su hijo perdido, empapado, pidiendo ayuda. Y ella nunca intentó buscar a sus padres, insistió. La niña negó con la cabeza. Él dijo que ya no tenía a nadie, que Dios lo envió con nosotras. Roberto desvió la mirada, conteniendo las lágrimas. ¿Dios o el destino?, pensó con una mezcla de gratitud y sospecha. El camino se estrechó, las calles más oscuras. En cada esquina, el estómago de Roberto se apretaba. Miraba alrededor, tratando de memorizar cada detalle, como si el entorno pudiera darle pistas. La niña señaló una casita con ventanas azules descascaradas. «Es ahí», dijo con inocencia. Roberto se detuvo por un momento y respiró hondo. Sus piernas temblaban y el aire parecía escaso. Su corazón latía en la garganta. «Diego, si eres tú», murmuró. Valentina, notando su nerviosismo, tomó su mano. «Todo va a estar bien, señor. Se lo prometo». Ese gesto simple, nacido del corazón de una niña, lo sostuvo por un hilo. Cuando Valentina empujó el portón, el chirrido agudo cortó el silencio del callejón. Marta, la madre, estaba en la sala. Su mirada se encontró con la de Roberto, y por un segundo el mundo pareció congelarse. Los ojos de la mujer se agrandaron, y su sonrisa forzada traicionó un miedo profundo. «Buenas tardes», dijo Roberto con voz controlada, casi fría. «Creo que mi hijo podría estar aquí». Marta se quedó quieta, luego soltó una risa nerviosa. «¿Su hijo aquí?». «Se equivoca, señor». Valentina, confundida, intervino. «Pero mamá, es el niño». Antes de que pudiera terminar, su madre se volteó bruscamente con una mirada que heló la sangre de la pequeña. «Valentina, entra en la casa ahora». Roberto dio un paso adelante. «Por favor, solo quiero verlo. Solo necesito mirarlo a los ojos. Si me equivoco, me iré». Marta cruzó los brazos, respirando profundamente. «Aquí no hay ningún niño. Váyase». La tensión crecía con cada palabra. La niña, al borde de las lágrimas, miraba a ambos sin entender. «Mamá, no estoy mintiendo. El niño vive aquí, lo juro». Marta la empujó adentro con fuerza, gritando. «¡Cállate, Valentina!». La voz hizo eco por toda la casa. Roberto se quedó quieto, dominado por la indignación y el dolor. En ese instante, reconoció en ella la mirada de alguien que esconde algo. Un secreto pesado, oscuro. «¿Por qué miente?», preguntó con ojos húmedos. «¿Qué está escondiendo?». Marta mantuvo su tono firme, pero el sudor corría por su frente. «No se invente historias, señor. Vaya a ocuparse de su propia vida». Roberto retrocedió un paso, su garganta apretada.
La niña lloraba detrás de la puerta entreabierta susurrando. «Lo siento, señor. Lo siento». Antes de que pudiera decir algo más, Marta avanzó y cerró la puerta de un golpe, el estruendo haciendo eco por el callejón. Roberto se quedó ahí, inmóvil, mirando la madera cerrada frente a él. Su pecho subía y bajaba desesperadamente, y murmuró para sí mismo. «Está mintiendo. Está escondiendo a mi hijo. Con ojos llenos de lágrimas y el corazón destrozado, Roberto retrocedió, aún escuchando los sollozos de la niña del otro lado de la puerta. El viento sopló fuerte y el cartel que sostenía escapó, volando por la calle angosta. Lo atrapó con dificultad, y cuando volvió a mirar la foto de Diego, sintió un juramento nacer dentro de él. «Voy a volver, aunque me cueste la vida». Del otro lado, Valentina, temblando, sostenía el mismo cartel que él había dejado caer. Sus ojos llenos de lágrimas reflejaban algo nuevo. Por primera vez, comenzó a dudar de su propia madre. El sonido de la puerta cerrándose aún resonaba en la cabeza de Valentina mientras corría escaleras arriba, el corazón acelerado. Las lágrimas le nublaban el rostro y su respiración salía entrecortada. Empujó la puerta de la habitación, y adentro, el silencio era demasiado pesado. La penumbra cubría el pequeño espacio. La única luz que entraba por una ventana rota donde el viento hacía bailar las cortinas rasgadas. Fue entonces cuando lo vio. Diego, sentado en un rincón con un cuaderno sobre su regazo y ojos asustados, levantó la vista. El niño parecía frágil, delgado, con el cabello despeinado y manos manchadas de lápiz. «Valentina», murmuró con duda, como temiendo ser descubierto. «Diego», exclamó ella en un susurro fuerte, corriendo hacia él. El abrazo fue instantáneo, desesperado. «Está todo bien. Lo juro», dijo el niño, tratando de consolarla sin entender las lágrimas. «Mamá se enojó con ese hombre de abajo», respondió Valentina, sollozando. Diego bajó la cabeza apretando el cuaderno contra su pecho. «Lo escuché gritar mi nombre, y luego ella me dijo que viniera aquí y no hiciera ruido». El miedo en su voz cortaba el aire. «Pero Diego, ese hombre te conoce. Dijo que es tu papá». Los ojos del niño se abrieron grandes, y por un segundo, el silencio pareció tragarse la habitación. «Mi papá», repitió con voz temblorosa. «Soñé con él anoche. Soñé que me llamaba y decía que venía por mí». Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Entonces era verdad, pensó en voz alta, tomando sus manos. Diego negó con la cabeza, confundido. «Mamá dijo que mi papá murió, que nadie más me querría». Las palabras dolían, aunque él no las entendía del todo. Valentina apretó los labios, tratando de distinguir la mentira de la verdad. «Ella miente a veces», dijo bajito, mirando la puerta. «Pero ¿por qué mentir sobre eso?». La pregunta flotó en el aire como un fantasma que nadie quería enfrentar. El sonido de los pasos de Marta subiendo las escaleras los hizo mirarse aterrados. «Rápido, acuéstate», susurró Valentina jalando a Diego hacia la cama. Él se cubrió, fingiendo dormir. El picaporte giró lentamente, y la mujer entró con una sonrisa forzada. «Mis amores, ¿qué fue todo ese llanto?». Su voz sonaba demasiado dulce para ser sincera. Valentina se limpió el rostro con el dorso de la mano. «Nada, mamá. Solo una pesadilla». Marta se acercó, acarició el cabello de su hija, y miró de reojo a Diego. «¿Todo bien, cariño?», preguntó en tono teatral. El niño fingió despertar, murmurando un sí, mamá casi inaudible. «Bien», respondió ella, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No quiero más problemas. ¿Entendido? Ese hombre es peligroso. Prométanme que no hablarán con él». Valentina sintió su corazón apretarse. «Pero parecía bueno, mamá». De verdad estaba llorando. Marta se arrodilló y sostuvo el rostro de la niña con firmeza. «Hay cosas que no entiendes todavía, mi amor. El mundo es cruel. A veces la gente finge ser buena». Sus ojos brillaban, pero no con emoción, con miedo. Era como si cargara un secreto, capaz de destruir todo. «Ahora duerman». «Sí. Mañana será un nuevo día». Cuando Marta se fue y cerró la puerta, el silencio regresó, denso, sofocante. Valentina se volteó hacia Diego, su mirada fija en la sombra que cubría la mitad de su rostro. «¿Crees lo que dijo?», preguntó el niño. Ella dudó, dibujando algo en el aire con el dedo. «Ella me salvó, pero también me escondió. No sé qué es lo correcto». La niña respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Creo que está mintiendo, Diego. Lo siento aquí», y se tocó el pecho. Había algo puro en ese gesto, una intuición infantil más fuerte que 1000 pruebas.
Por primera vez, Valentina no reconoció a la mujer que llamaba mamá. La noche cayó pesada sobre la pequeña habitación, y el sonido distante de sirenas se mezclaba con los llantos contenidos de los dos niños. Valentina se quedó despierta, observando a Diego dormir, tratando de entender por qué alguien escondería a un niño así. Afuera, el viento golpeaba la ventana rota, y ella susurró para sí misma: «Voy a averiguar qué está pasando, aunque tenga que perderlo todo». Los días siguientes se arrastraron como una pesadilla interminable. Valentina ya no veía a su madre de la misma manera. Cada sonrisa parecía falsa, cada caricia, calculada. La observaba en silencio, prestando atención a todo: las llamadas susurradas, los papeles escondidos, las miradas tensas de Marta por la ventana. Por las noches, cuando la casa caía en penumbra, la niña escuchaba a su madre caminar de un lado a otro, abriendo y cerrando cajones como si tratara de ocultar algo que no debía ser visto. Diego, callado, parecía sentir la misma inquietud. «¿Por qué siempre tiene miedo?», susurró una noche. Valentina respondió bajito: «Porque le mintió a alguien, y cuando mientes, el miedo nunca duerme». Aquella mañana, Marta salió apresurada, bolso al hombro, ojos llenos de preocupación. «Voy a la tienda. Quédense tranquilos y no toquen nada», dijo antes de cerrar la puerta. El sonido del cerrojo fue la señal que Valentina había estado esperando. Su corazón se aceleró, las manos le sudaban. «Está escondiendo algo. Diego, tengo que saber qué». El niño, asustado, trató de detenerla. «Si se entera, se va a enojar contigo». Valentina respiró hondo. «Puedo soportarlo, pero no puedo soportar vivir con mentiras». Entonces empezó a buscar, abriendo armarios, levantando alfombras, revisando rincones que nunca había notado. La habitación de su madre olía a perfume mezclado con humedad y culpa. Las cortinas bloqueaban casi toda la luz, dejando el ambiente sombrío. En un rincón, una tabla del piso estaba suelta. Un detalle pequeño, pero suficiente para despertar la curiosidad de una niña atenta. Valentina se arrodilló, deslizó los dedos por la grieta y levantó la madera con cuidado, revelando un espacio oscuro y polvoriento. Dentro había una carpeta vieja con la portada rasgada, envuelta en un pañuelo descolorido. La sacó cautelosamente, como si sostuviera algo sagrado y prohibido a la vez. «¿Qué es esto?», murmuró. Diego se acercó vacilante, su mirada fija en esas páginas amarillentas. Cuando ella abrió la carpeta, un escalofrío recorrió su cuerpo. Páginas llenas de notas, nombres, fechas, cifras garabateadas al lado. «Qué cosa tan rara», murmuró, frunciendo el ceño. No parecía un diario ni una lista de compras. Las letras eran rápidas, nerviosas, como si estuvieran escritas con prisa. Pasó el dedo sobre un nombre borroso y siguió hojeando, tratando de entender. ¿Por qué escondería esto?, se preguntó más a sí misma que a Diego. El niño, confundido, solo observaba. Había algo oscuro en esa carpeta, algo que hacía el aire de la habitación más pesado, como si las palabras tuvieran vida propia. Hasta que, entre tantas líneas sin sentido, algo llamó su atención. Un nombre: Diego M. El corazón de la niña se detuvo por un instante. Miró al niño a su lado y luego al papel. «Mira, tu nombre está aquí». Su voz salió temblorosa entre la sorpresa y el miedo. Diego se acercó con los ojos muy abiertos. «¿Mi nombre? ¿Qué?». Valentina negó con la cabeza, sin saber qué decir. «No lo sé, pero esto no es normal». ¿Por qué mamá escribiría eso? El silencio que siguió era sofocante. Las letras del nombre parecían brillar bajo la luz tenue, como una señal imposible de ignorar. El corazón de la niña parecía a punto de estallar. Todo daba vueltas a su alrededor. El miedo se mezclaba con la confusión. «Hay algo mal, Diego». «Lo siento», susurró. Él la miró inquieto, sin entender. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Valentina cerró la carpeta con fuerza, como queriendo silenciar los secretos guardados ahí. «Tenemos que encontrar a ese hombre. Él sabrá qué significa esto». Había incertidumbre en su voz, pero también una nueva clase de valentía nacida de la necesidad de descubrir la verdad. Aunque no entendía del todo lo que representaba la carpeta, sabía que era la clave de algo mucho más grande. Con manos temblorosas, arrancó una página de la carpeta y copió todo lo que pudo. El nombre de Diego, las fechas cercanas y los detalles que recordaba. El sonido del lápiz raspando el papel era como un trueno en el silencio de la casa. Diego la observaba callado, sus ojos llenos de lágrimas. «Si vuelve y te encuentra, no me encontrará». Valentina interrumpió. «Tenemos que intentarlo». Cuando terminó,
Metió la hoja en el bolsillo de su vestido y devolvió la carpeta a su escondite, cubriéndola con la tabla. Su respiración era corta, el corazón golpeaba su pecho. «Ven, Diego. Tengo que encontrarlo ahora». Cuando abrió la puerta, el sol de la tarde la cegó por un momento. El viento caliente golpeó su rostro, secando las lágrimas que aún caían. Miró al cielo y por primera vez sintió algo como destino. «Voy a encontrarlo», le dijo a Diego, apretando su mano. «Aunque me pierda para siempre». El sol comenzaba a esconderse detrás de los techos cuando Valentina corrió sin mirar atrás. El aire caliente cortaba su garganta y su corazón latía al ritmo de cada paso. La página doblada en su bolsillo raspaba su piel como si el papel tuviera vida, pulsando con su miedo. Diego se había quedado atrás, observándola desde la ventana con una mirada perdida y manos temblorosas. «Ten cuidado», murmuró, sin saber si ella podía escucharlo. Pero la niña no se detuvo. Había una urgencia dentro de ella, un impulso que ni siquiera entendía. Todo lo que sabía era que tenía que encontrar a ese hombre con ojos tristes, el hombre que lloraba por el niño del cartel. El barrio parecía más grande que antes. Las calles, interminables. Valentina tropezaba, se levantaba y seguía adelante. En cada esquina, preguntaba a los extraños si conocían al hombre del coche negro. Muchos solo negaban con la cabeza. Otros la miraban con lástima. El tiempo parecía burlarse de ella, arrastrando los minutos como si la pusiera a prueba. Cuando finalmente comenzó a caer la noche, un anciano que barría la acera señaló el camino. «La mansión al final de la avenida. Ahí vive el tipo que pega carteles». Valentina le agradeció y salió corriendo, su corazón tan fuerte que parecía llenar las calles silenciosas. La mansión de Roberto apareció adelante, imponente y triste al mismo tiempo. Las luces amarillentas en la fachada se reflejaban en el portón de hierro, y el aire olía a soledad. Valentina se detuvo, dudando por un instante. ¿Y si no me cree? El miedo casi la hizo regresar, pero el pensamiento de Diego y ese nombre en la carpeta le dio fuerza. Tocó el timbre 1, 2, 3 veces. Un hombre de traje oscuro apareció y la miró de arriba a abajo. «¿Qué hace una niña como tú aquí sola a esta hora?» La pequeña respiró hondo. «Necesito ver al dueño de la casa. Es importante. Es sobre su hijo». El mayordomo dudó, pero había algo tan sincero en su mirada que finalmente abrió el portón. Cuando Roberto entró a la sala, su rostro mostraba el agotamiento de alguien que había vivido un año entre la desesperación y la esperanza. Al ver a la niña, le tomó un segundo reconocerla. «Eres la niña del cartel», Valentina asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Señor, encontré algo». Con manos temblorosas, sacó el papel arrugado de su bolsillo. «Esto estaba escondido en la habitación de mi mamá. No entiendo qué significa, pero su nombre está aquí». Roberto tomó la página, y al ver el nombre de Diego escrito ahí, sintió que el mundo giraba. Las letras parecían moverse bajo su visión borrosa. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz quebrada. «En una carpeta vieja bajo el piso», respondió ella, llorando. «Juro que no estoy mintiendo. Solo sentí que tenía que mostrárselo». Roberto se sentó, apretando el papel contra su pecho. Esas notas, nombres, fechas, cifras, formaban un patrón siniestro. Reconoció 2 nombres de los carteles de niños desaparecidos que había pegado meses atrás. El dolor se convirtió en rabia, y la rabia en miedo. «Ella está involucrada en esto», murmuró casi sin voz. Valentina lo miró confundida. «¿Qué quiere decir?». Él dudó antes de responder. «Significa que tu madre podría estar metida en algo terrible». Las lágrimas corrían por el rostro de la niña. «No, ella no puede ser mala». Su voz salió entre sollozos, como un ruego, negando la realidad. Roberto se acercó y tomó sus pequeñas manos en las suyas. «Escucha, cariño. A veces el mal no lleva la máscara de un monstruo. A veces se disfraza de amor». Su mirada era dulce, pero cargada de tristeza profunda. «Lo importante es que tuviste valentía. Salvaste a mi hijo, y podrías salvar a muchos otros niños también». Valentina negó con la cabeza, sin entender del todo. «Solo quería que ella fuera buena», dijo bajito. «Lo sé, niña. Yo también quería que el mundo fuera justo», respondió con voz quebrada. Un silencio pesado llenó la habitación. Afuera, el viento soplaba despacio, moviendo las cortinas. Roberto se levantó, se limpió el rostro y miró el retrato de Diego colgado en la pared. «¿Dónde está él ahora?», preguntó. «En mi casa, en la habitación». Ella le dijo que se escondiera. La voz de la niña era una confesión y un pedido de ayuda al mismo tiempo.
Roberto respiró hondo, tomó el teléfono e hizo una llamada rápida con voz firme como no había tenido en mucho tiempo. «Preparen el coche. Vamos ahora». Valentina lo observaba con una mezcla de admiración y miedo, sin saber qué pasaría después, pero sintiendo en el fondo que nada sería igual. Él se arrodilló frente a ella y dijo con ternura: «Hiciste lo correcto, pequeña. Ahora déjamelo a mí. Prometo que nadie las va a lastimar otra vez». Valentina, llorando, lo abrazó fuerte. Un abrazo puro de quien le da el mundo a un extraño y al mismo tiempo encuentra un nuevo hogar sin darse cuenta. Roberto cerró los ojos y por un instante sintió que el destino se alineaba. «Vamos por mi hijo», susurró. Y cuando se levantó, algo en su mirada había cambiado. Ya no era la mirada de un hombre destrozado, sino de un padre listo para enfrentar el infierno por la vida del niño que aún lo esperaba. La noche cayó sobre la ciudad como un velo denso, escondiendo secretos y preparando el escenario para algo que nadie podía prever. El coche de Roberto cortaba las calles, sus faros atravesando la oscuridad, el sonido del motor como el eco de un corazón acelerado. En el asiento del pasajero, Valentina aferraba el pedazo de papel entre sus dedos, mirando al vacío con ojos llenos de lágrimas. «¿Va a estar todo bien?», preguntó con voz temblorosa. Roberto la miró con ternura y determinación. «Sí, lo prometo». Las palabras salieron firmes, pero en su pecho ardía una mezcla de miedo y esperanza, entre el amor y la rabia que crecía con cada kilómetro. El coche se detuvo a unas cuadras de la casa. Roberto apagó el motor, respiró hondo y observó alrededor. «Vamos a entrar sin hacer ruido». «De acuerdo», dijo bajito. La niña asintió, conteniendo la respiración. El aire de la noche era pesado, como si hasta el viento esperara lo que estaba por suceder. Cruzaron el portón oxidado, caminando con cuidado sobre el suelo húmedo, y el ladrido lejano de un perro hizo el momento aún más tenso. La casa estaba casi oscura. Solo una luz débil escapaba de la ventana de la habitación. Roberto se detuvo, cerró los ojos por un instante y susurró: «Por favor, déjame encontrarlo solo una vez más». Entraron por la puerta trasera. El chirrido de las bisagras hizo eco, y Valentina puso un dedo en los labios, pidiendo silencio. El pasillo era angosto, y el olor a humedad y comida vieja impregnaba el aire. Con cada paso, el corazón de Roberto latía más fuerte. «Es ahí», susurró la niña, señalando la puerta de la habitación. Él se acercó, manos temblorosas, y giró lentamente el picaporte. La habitación estaba en penumbra, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. En la cama, un niño dormía acurrucado, su rostro medio cubierto por una sábana rasgada. Roberto dio un paso vacilante adelante, como temiendo despertar de un sueño. «Diego», murmuró. El niño abrió los ojos lentamente, confundido, parpadeando ante la figura que se acercaba. «Hijo, soy yo», dijo Roberto con voz quebrada. Diego lo miró por un segundo y entonces algo brilló en sus ojos. Reconocimiento. «Papá», susurró, apenas audible. Roberto cayó de rodillas, lágrimas corriendo sin control. «Dios mío, mi hijo», lo abrazó fuerte, como alguien que teme que el tiempo se lo arrebate otra vez. Sus llantos se mezclaban, y hasta Valentina lloraba, parada con las manos en el pecho. «Sabía que era él», murmuró, sonriendo entre lágrimas. Pero el momento de alivio duró poco. Un ruido en la sala los hizo congelarse. Pasos pesados, fuertes. El sonido de una llave girando en la cerradura. Roberto le hizo señas a Valentina de que se escondiera detrás de él y abrazó a Diego. La puerta principal se abrió y la voz de Marta resonó, fría y cortante. «Valentina». El silencio fue la única respuesta. Segundos después, otra voz masculina, profunda, amenazante, retumbó en la casa. «Hay alguien aquí». El aire pareció desaparecer. Roberto miró alrededor desesperadamente, tratando de pensar rápido. Valentina le jaló el brazo, temblando. «Es el hombre que siempre viene a ver a mamá», susurró. Roberto entendió inmediatamente. Ese era el cómplice. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Marta apareció con ojos encendidos. «¿Qué crees que estás haciendo aquí?», gritó, su voz una mezcla de furia y desesperación. Valentina dio un paso adelante. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué vino ese hombre? ¿Y por qué estaba su nombre en tu carpeta?». El silencio se volvió inmediato. Marta respiró hondo, su mirada oscilando entre su hija y Roberto. «¿Quieres saber? Entonces lo oirás todo».
Su voz salió firme, cargada de algo entre la culpa y el cinismo. Trabajo con gente que se lleva niños. A veces los vendemos. Otras veces pedimos dinero por ellos, pero no pude entregar a Diego. El aire se volvió denso. Roberto palideció y Valentina se llevó las manos a la boca, sin poder creer lo que escuchaba. «Mamá, ¿estás mintiendo?». La niña tartamudeó con voz quebrada. Marta negó lentamente con la cabeza. «No, hija, es la verdad. Él era solo uno más, otro caso. Pero cuando lo vi tan pequeño, tan perdido, no pude hacerlo. Lo traje a casa. Se volvió parte de nosotras». Roberto dio un paso adelante, dominado por el horror y la rabia. «Lo secuestraste. Destruiste mi vida». Marta lo miró con ojos llorosos pero fríos. «¿Y tú? ¿Qué sabes tú de perder? Tú tienes todo. Y aún así lo perdiste porque confiaste demasiado». Valentina lloraba sin control. «Mamá, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué con él?». La mujer se acercó tratando de tocar el rostro de su hija, pero Valentina retrocedió. «Porque no tuve otra opción», murmuró Marta. «La gente con la que trabajo no perdona». Y cuando él apareció, vi una oportunidad de empezar de nuevo, de tener una familia real. Roberto gritó, su voz quebrando el silencio. «¿Llamas a eso amor? Robaste a un niño. Y ahora tratas de justificarlo con sentimientos». Marta cerró los ojos, su voz temblando. «Amo a ese niño más que a nada. Y aún así sé que el amor no borra lo que hice». El hombre detrás de ella dio un paso adelante, impaciente. «Basta de drama. Terminemos con esto». Valentina agarró el brazo de su madre desesperadamente. «No dejes que nos lastime, por favor». Marta respiró hondo, su rostro tenso, su mirada perdida entre su hija y el cómplice. «Ya no hay vuelta atrás, mi amor», dijo bajito. Roberto, con Diego en brazos, temblaba entre rabia y compasión. «Pudiste haber pedido ayuda. Pudiste haber dicho la verdad», dijo con voz ahogada. Marta desvió la mirada, murmurando, «La verdad nunca me salvó de nada, Roberto. Solo me condenó». El silencio que siguió parecía gritar. Valentina, llena de horror, retrocedió, sintiendo que las piernas le fallaban. Marta lloraba ahora, pero no había inocencia en sus lágrimas. «Solo quería un hijo», susurró. «Solo quería amar a alguien que no me dejara». Roberto la miró con tristeza profunda. «Y para eso, destruiste familias». Su mirada se endureció otra vez, una armadura de culpa y desesperación. «No intentes entender lo que hice». El grito de Marta rompió el aire pesado de la casa. «Salgan ahora», empujó a Valentina y Diego con fuerza, su voz temblando, ojos desbordando desesperación. «No quieren ver esto». Los niños tropezaron en el pasillo sin entender, llorando, mientras su madre cerraba la puerta de golpe y la trancaba desde adentro. Del otro lado, el sonido de pasos rápidos y muebles moviéndose llenaba el aire de pánico. Valentina se aferró a su hermanito, su rostro cubierto de lágrimas. «Diego, ¿qué va a hacer?». Él, pálido, apretaba sus manos. «Tenemos que ayudar a papá». La respiración de la niña se cortaba entre sollozos. «¿Pero si es demasiado tarde?». Dentro de la habitación, Roberto trataba de mantener su voz firme. «Marta, por favor escúchame. No tiene que terminar así». La mujer temblaba, lágrimas cayendo sin control. Pero el hombre a su lado, el cómplice, ya no escuchaba. «Basta de palabras», gruñó, sacando un cuchillo de su bolsillo y apuntándolo al pecho del millonario. «Has tenido demasiada suerte hasta ahora». Roberto retrocedió, su mirada fija en la hoja que brillaba bajo la luz tenue. «Piénsalo bien. Esto no va a borrar lo que hiciste». Trató de razonar, pero el hombre solo sonrió con crueldad. «Dormiré mejor esta noche». Avanzó rápido como un depredador. El sonido de la pelea se extendió por toda la casa. Roberto intentó esquivar, empujó una silla, pero fue rozado en el brazo. «¡Marta, ayúdame!», gritó, su voz cortando el aire. Ella retrocedió con ojos llenos de terror, incapaz de moverse. La sangre comenzó a gotear por la manga de su camisa. «No debiste volver», gritó el atacante, tratando de alcanzarlo otra vez. Afuera, Valentina escuchó el ruido y se levantó de un salto. «No podemos dejar que lo maten, Diego». El niño respiraba rápido, su cuerpo temblando. «¿Y si nos lastima?». Ella lo miró con firmeza, ojos llenos de lágrimas, pero cargados de coraje. «No voy a dejar que eso pase». Sin pensar, Valentina empujó la puerta con el hombro hasta que cedió. «No», gritó Marta, pero ya era tarde. Los niños irrumpieron en la habitación.
El hombre, sorprendido, giró la cabeza, y ese segundo de distracción fue todo lo que Roberto necesitó. «¡Salgan de aquí!», gritó. Pero Valentina corrió hacia el atacante, saltó sobre su espalda e intentó arrancarle el cuchillo de la mano. «¡Suéltalo!», gritó con toda su fuerza. Diego hizo lo mismo, agarrando el brazo del hombre y mordiéndole la muñeca. El cuchillo cayó al piso, deslizándose hasta los pies de Roberto, quien, ensangrentado, aprovechó la oportunidad para levantarse y correr hacia la ventana. En un salto desesperado, rompió el vidrio y se lanzó afuera, rodando en el suelo del patio trasero. El sonido del impacto resonó como una explosión en la noche. Marta gritó su nombre, corriendo tras él mientras el cómplice tropezaba furioso, tratando de liberarse de los niños. «Los voy a matar a los dos», rugió. Pero Valentina lo empujó con todas sus fuerzas, haciéndolo chocar contra la pared. Marta jaló su brazo. «Vámonos. La policía podría venir». Los dos corrieron hacia la puerta trasera, jadeando, persiguiendo al millonario herido que cojeaba hacia el portón. La luna iluminaba el patio trasero como un escenario de despedida. Y entonces las sirenas cortaron el aire. El sonido de patrullas se acercaba en oleadas, con luces rojas y azules reflejándose en las ventanas de la casa. «¡Policía! ¡Suelten sus armas!», una voz firme gritó. En segundos, hombres armados rodearon el lugar. El cómplice trató de correr, pero fue derribado de un golpe. Marta se quedó quieta, brazos arriba, rostro cubierto de lágrimas. Valentina y Diego observaban todo desde el porche, abrazados, temblando entre el miedo y el alivio. Sus corazones aún latían como tambores desbocados. Marta miró a su hija por última vez, su rostro devastado. «Valentina, perdóname». La niña lloraba, su pecho agitado. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué hiciste todo esto?». La mujer no respondió. Solo bajó la cabeza mientras la policía la esposaba. Roberto, con el hombro ensangrentado, se acercó despacio y puso una mano en la cabeza de la niña. «Se acabó», susurró, jadeando. «Salvaste nuestras vidas». Las luces de las patrullas se reflejaban en las lágrimas de Valentina mientras veían llevarse a su madre. Su llanto llenaba el aire. Un sonido puro, quebrado, mezclando dolor, alivio y la certeza cruel de que nada sería igual. Mientras la policía se llevaba a Marta y al cómplice, Valentina se quedó en silencio, mirando la nada. El viento de la noche movía su cabello y el sonido lejano de las sirenas se desvanecía poco a poco. Roberto se arrodilló frente a ella y Diego, agotado, abrazándolos a ambos a la vez. «Fueron la luz en la oscuridad», dijo con voz ahogada. «Sin ustedes, nunca hubiera encontrado a mi hijo». Valentina sollozaba sin fuerzas para responder. Esa noche, entre ruinas y lágrimas, el amor inocente de dos niños había enfrentado al mal y lo había vencido. Los días siguientes amanecieron más tranquilos. La casa donde sucedió todo quedó vacía, rodeada solo por el recuerdo de los gritos y la lluvia que cayó aquella noche. Roberto llevó a Valentina y Diego a la mansión, y por primera vez en mucho tiempo, ese lugar tuvo el sonido de la vida otra vez. Las ventanas se abrieron, el aire fresco entró, y la luz del sol parecía limpiar las sombras del pasado. Valentina miraba todo con mirada perdida, sin saber a dónde pertenecía. «Este lugar es demasiado grande para mí», murmuró, sentándose en el sofá. Roberto sonrió, se arrodilló frente a ella, y dijo: «Un hogar no se mide por su tamaño, pequeña. Se mide por el amor. Y tú trajiste el amor de vuelta a esta casa». Las heridas de Roberto sanaron lentamente, pero su corazón empezó a repararse más rápido. Diego no se separaba de Valentina. Jugaban juntos en el patio trasero como hermanos reunidos después de una guerra. A veces el silencio llenaba el lugar y la niña se quedaba quieta mirando el cielo, recordando a su madre. Roberto la observaba desde lejos con ternura. «¿La extrañas, verdad?», le preguntó una vez, sentándose a su lado en el columpio. «Sí, a pesar de todo lo que pasó», asintió. «El amor de una hija no se borra fácilmente. Pero a veces amar también es perdonar lo que no entendemos». Valentina recostó su cabeza en su hombro sin decir nada. Ese gesto fue suficiente. Las noticias se difundieron rápido. Marta había sido sentenciada y el cómplice encarcelado por una larga lista de crímenes. Valentina escuchó el resultado en silencio. Cuando Roberto colgó el teléfono, ella solo preguntó: «¿Estará bien?». Él dudó antes de responder. «Pagará por lo que hizo, pero tal vez al final encuentre paz». Ese mismo día, llegó la confirmación oficial. Marta había perdido la custodia de su hija para siempre.
Valentina se quedó callada por un momento, su mirada distante. Luego susurró: «Solo quiero que sepa que aún la amo». Roberto sintió un nudo en la garganta y la abrazó fuerte. «Y por eso eres especial, porque incluso herida, todavía sabes amar». Esas palabras colgaron en el aire como una promesa de renacimiento. Los días se convirtieron en semanas, y la vida tomó otro ritmo. Diego volvió a sonreír. Valentina descubrió lo que era sentirse segura, y Roberto, por primera vez, sintió que el tiempo ya no era su enemigo. Una mañana dorada, recibió una llamada de servicios sociales. «La custodia provisional de la niña ha sido otorgada a usted», dijo la voz del otro lado. Él se quedó en silencio por un momento, conmovido. Luego respiró hondo y respondió: «Ella ya era parte de mi familia antes de eso». Cuando colgó, miró por la ventana y vio a Valentina y Diego jugando entre las flores. Una sonrisa sincera apareció en su rostro, una sonrisa que el mundo no había visto en un año. Esa tarde, llamó a Valentina para hablar. Ella llegó tímidamente, limpiándose las manos en el vestido. «¿Hice algo malo?», preguntó asustada. Roberto se rió negando con la cabeza. «Al contrario, hiciste todo bien». Tomó sus manos y la miró a los ojos. «Valentina, he pensado mucho, y si quieres, me gustaría que fueras mi hija». El silencio que siguió solo fue interrumpido por el canto de los pájaros en el jardín. La niña se quedó sin aliento, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Tu hija?», repitió casi sin creer. «Sí, de verdad», sonrió Roberto con voz ahogada. «Tú me enseñaste que la familia es quien elige amarte, y hoy te elijo a ti». Las lágrimas corrían por el rostro de Valentina y se lanzó a sus brazos llorando. «Yo también te elijo, papá». El sonido de esas palabras hizo que el mundo se detuviera por un instante. Diego corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos, y los tres se quedaron ahí, unidos, como si el tiempo finalmente hubiera dejado de doler. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas del jardín, y el sol alto en el cielo iluminaba la nueva vida que nacía entre ellos. Ninguna riqueza, ningún lujo, ninguna fortuna tendría jamás tanto valor como ese momento. Roberto los miró y pensó: «El dolor me destruyó, pero el amor de una niña me reconstruyó». Meses después, durante la ceremonia de adopción, el juez le preguntó a Valentina: «¿Quieres mantener tu apellido o cambiarlo?». Ella miró a Roberto y Diego, y respondió con una sonrisa llena de brillo: «Quiero el mismo que el de ellos». Y cuando el documento fue firmado, un nuevo capítulo comenzó. No de dolor, sino de redención. Roberto levantó a su hija en brazos y dijo: «Ahora somos una familia completa». La niña lo abrazó fuerte mientras Diego reía, dando vueltas alrededor de ellos. Y por primera vez desde el día en que todo se derrumbó, Roberto sintió su corazón en paz, porque al final descubrió que los milagros más profundos no vienen del cielo, sino del amor de un niño. Pero la historia no terminó ahí. 3 semanas después de la adopción, mientras Roberto organizaba documentos en su estudio, recibió una llamada que haría temblar los cimientos de su nueva felicidad. Era el detective privado que había contratado meses atrás, cuando Diego había desaparecido. El hombre que nunca había dejado de investigar, incluso cuando parecía que no había esperanza. «Señor Méndez, encontré algo que necesita saber de inmediato». La voz al otro lado del teléfono sonaba urgente, casi alarmada. Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué encontró? «Hay más niños. La red en la que estaba involucrada Marta es mucho más grande de lo que pensábamos, y tengo evidencia de que Diego no fue el único niño que ella no pudo entregar». El mundo de Roberto se detuvo por completo. «¿Qué quiere decir?» «Señor Méndez, necesito que venga a mi oficina. Ahora. Hay cosas que no puedo decirle por teléfono». Cuando Roberto llegó a la oficina del detective Ramírez 1 hora después, encontró a un hombre de mediana edad con expresión grave rodeado de carpetas, fotografías y documentos esparcidos por todo el escritorio. «Siéntese, por favor», dijo Ramírez, señalando una silla. Roberto obedeció, su corazón latiendo con fuerza. El detective abrió una carpeta gruesa y comenzó a explicar. «Durante los últimos meses, he estado siguiendo el rastro del cómplice de Marta. Ese hombre, Esteban Vargas, era parte de una organización internacional que se dedica al tráfico de menores. Operan en 6 países diferentes. Pasó varias fotografías a Roberto. Imágenes de otros niños, algunos sonriendo en fotos escolares, otros captados en momentos cotidianos. Estos niños han desaparecido en los últimos 3 años. Todos en circunstancias similares a las de Diego». Roberto sintió náuseas.
¿Y qué tiene esto que ver con Marta? Ramírez sacó otro documento. Cuando la policía arrestó a Marta, confiscaron su teléfono. Los forenses digitales encontraron mensajes borrados, conversaciones que ella pensó que había eliminado permanentemente. Giró su laptop para mostrarle a Roberto. En la pantalla, transcripciones de mensajes de texto que helaban la sangre. No puedo con este. Es demasiado pequeño. Ya te dije que lo entregaras. No es tu decisión. Encontré otro. Este sí puedo hacerlo. Roberto leyó cada línea, sintiendo cómo la rabia y el horror crecían en su pecho. ¿Qué significa este sí puedo hacerlo? Ramírez respiró hondo. Señor Méndez, durante el tiempo que Marta tuvo a Diego, ella siguió trabajando para la red. No se detuvo. El silencio que siguió fue devastador. Está diciendo que mientras mi hijo estaba en su casa, ella estaba secuestrando a otros niños. El detective asintió lentamente. Exactamente. Y hay algo más. Sacó una fotografía de una niña de aproximadamente 6 años, con cabello oscuro y una sonrisa tímida. Esta niña se llama Isabela. Desapareció hace 8 meses. Su familia la ha estado buscando desesperadamente. Y según los registros telefónicos de Marta, ella estaba involucrada en la desaparición. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Dónde está esa niña ahora? No lo sabemos, pero hay una pista. Ramírez sacó otro documento. Marta tiene una hermana, Alicia Reyes. Vive en Guadalajara. Y según interceptaciones recientes, podría estar escondiendo a Isabela. Las manos de Roberto temblaban mientras sostenía la fotografía de la pequeña Isabela. Sus ojos se parecían tanto a los de Valentina cuando la encontró por primera vez, llenos de inocencia que no merecía ser robada. Tenemos que encontrarla, dijo con voz firme. Tenemos que salvar a esa niña. Ramírez asintió. Por eso lo llamé. Pero señor Méndez, esto es peligroso. Esta gente no se detendrá ante nada. Ya intentaron matarlo una vez. Roberto se levantó, su mirada llena de determinación. No me importa el peligro. Si hay una niña allá afuera que necesita ayuda, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para encontrarla. Esa noche, Roberto se sentó con Valentina y Diego en la sala. Los niños jugaban con bloques de construcción cuando él los llamó. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante. Valentina levantó la vista, leyendo la seriedad en su rostro. ¿Qué pasa, papá? Roberto respiró hondo. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre cómo a veces las personas hacen cosas malas, pero podemos ayudar a arreglarlas? Diego asintió. Como cuando encontraste a papá, dijo mirando a Valentina. Exactamente. Pues bien, descubrí que hay otra niña que necesita ayuda. Una niña que está perdida como Diego estuvo perdido. Los ojos de Valentina se agrandaron. Otra niña que mi mamá... Roberto asintió suavemente. Sí, cariño. Y necesito ir a buscarla. Pero quiero que sepas que ustedes están seguros aquí. Nada malo les va a pasar. Valentina se levantó y caminó hacia él. ¿Puedo ir contigo? Roberto negó con la cabeza. No, pequeña. Es demasiado peligroso. Pero conozco cómo piensa mi mamá. Conozco las cosas que dice cuando miente. Puedo ayudar. La lógica de la niña era irrefutable. Roberto miró a Ramírez, quien había venido con él para esta conversación. El detective dudó. Podría ser útil, pero tendríamos que tomar precauciones extremas. 3 días después, Roberto, Valentina y un equipo de seguridad privado viajaron a Guadalajara. El vuelo fue tenso. Valentina miraba por la ventana, sus pequeñas manos apretadas en puños. ¿Estás asustada?, preguntó Roberto. Ella asintió. Pero más asustada estoy por esa niña. Sé lo que se siente estar con alguien que esconde secretos. Cuando llegaron a Guadalajara, fueron directamente a la casa de Alicia Reyes. Era una casa modesta en un barrio tranquilo, con flores en el jardín y una cerca blanca que parecía sacada de una postal. Demasiado perfecto, murmuró Ramírez. Siempre son las casas que se ven perfectas las que esconden los peores secretos. Se acercaron a la puerta. Roberto tocó el timbre mientras el equipo de seguridad se posicionaba discretamente alrededor de la propiedad. Una mujer de unos 40 años abrió la puerta. Se parecía a Marta, los mismos ojos, la misma expresión cautelosa. ¿Sí?, preguntó con voz neutral. Señora Reyes, soy Roberto Méndez. Necesito hablar con usted sobre su hermana Marta. La expresión de Alicia cambió instantáneamente. Su rostro se endureció. No tengo nada que decir sobre mi hermana. Intentó cerrar la puerta, pero Valentina dio un paso adelante. Tía Alicia, soy yo. Valentina. La mujer se congeló.
mirando a la niña con ojos que mezclaban sorpresa y algo que podría ser culpa. «Valentina, ¿qué estás haciendo aquí?» «Busco a Isabela», dijo la niña con voz clara y firme. «Sé que está aquí». El rostro de Alicia palideció. «No sé de qué hablas», pero sus ojos la traicionaron. Un movimiento casi imperceptible hacia el interior de la casa. Un vistazo rápido hacia las escaleras. Ramírez lo notó. «Señora Reyes, podemos hacer esto de manera fácil o difícil. Tengo una orden judicial que me permite registrar esta propiedad». Sacó un documento de su chaqueta. Alicia lo miró, sus hombros cayendo en derrota. «No fue mi idea», susurró. «Marta me obligó. Dijo que si no ayudaba, la red vendría por mí también». «¿Dónde está la niña?», preguntó Roberto, tratando de mantener su voz calmada. Alicia bajó la cabeza. «Arriba, en el ático». Sin esperar más, Roberto subió las escaleras de 2 en 2. Valentina lo siguió de cerca. Cuando llegaron al ático, encontraron una puerta con cerrojo por fuera. Roberto lo abrió con manos temblorosas. La habitación estaba a oscuras, apenas iluminada por una pequeña ventana. En un rincón, acurrucada en una cama pequeña, estaba Isabela. La niña levantó la vista, sus ojos enormes y asustados. Cuando vio a extraños, se encogió más. Valentina se adelantó lentamente. «Hola, Isabela. Me llamo Valentina. Vine a llevarte a casa». La niña la miró con desconfianza. «No tengo casa». «Sí la tienes», dijo Valentina suavemente. «Tu mamá y tu papá te están buscando. Han estado buscándote todos los días». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «¿Mi mami?» «Sí, tu mami. Y ella te ama mucho». Isabela comenzó a llorar, corriendo hacia Valentina y abrazándola fuerte. Las dos niñas se quedaron ahí, unidas por el dolor y la esperanza compartidos. Roberto sintió lágrimas corriendo por su rostro. Llamó a Ramírez. «La encontramos. Llama a su familia». 1 hora después, en la estación de policía local, los padres de Isabela llegaron corriendo. Cuando vieron a su hija, el grito de la madre resonó por todo el edificio. «¡Isabela! ¡Mi bebé!». La reunión fue devastadora y hermosa al mismo tiempo. La familia se abrazaba, llorando, riendo, sin poder creer que finalmente la habían encontrado. El padre de Isabela se acercó a Roberto con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerle. Usted nos devolvió la vida». Roberto negó con la cabeza. «No fui yo. Fue esta niña valiente», señaló a Valentina, quien observaba la escena con una sonrisa tímida. La madre de Isabela se arrodilló frente a Valentina. «Gracias, pequeña. Gracias por traerme a mi hija». Valentina sonrió. «Yo sé lo que se siente perder a alguien, y sé lo que se siente encontrarlo otra vez». Pero la historia tomó otro giro cuando Ramírez recibió una llamada urgente. Su expresión cambió de alivio a preocupación. «Señor Méndez, necesitamos hablar». «Ya». Se apartaron del grupo. «¿Qué sucede?» «Isabela no es la única». El detective mostró su teléfono. Los forenses terminaron de descifrar todos los mensajes de Marta. Hay al menos 6 niños más. Roberto sintió que el mundo giraba. ¿6? 6 que podemos confirmar. Pero podría haber más. Esta red ha estado operando durante años. En ese momento, Roberto tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. «Entonces vamos a encontrarlos a todos. Cada uno de ellos». Ramírez lo miró sorprendido. «Señor Méndez, esto podría tomar años, recursos inmensos. Y el peligro, no me importa». Roberto interrumpió con voz firme. «Tengo dinero, tengo conexiones. Y ahora tengo un propósito más grande que mi propia vida». Esa noche, de regreso en Ciudad de México, Roberto no pudo dormir. Se sentó en su estudio, mirando las fotografías de los 6 niños desaparecidos que Ramírez le había dado. Cada rostro era una promesa. Cada sonrisa en esas fotos era un recordatorio de lo que estaba en juego. Valentina entró al estudio, frotándose los ojos. «¿No puedes dormir, papá?» Roberto le hizo señas para que se acercara. «Ven aquí, pequeña». Ella se subió a su regazo y miró las fotografías. «¿Todos ellos están perdidos?» «Sí», respondió Roberto. «Pero no por mucho tiempo. Vamos a encontrarlos a todos. Vamos a intentarlo. Pero será difícil. Llevará mucho tiempo». Valentina estudió las fotos con seriedad. «Esta niña se parece a mi amiga del colegio. Y este niño tiene los ojos como Diego». Roberto la abrazó fuerte. «Por eso no podemos rendirnos. Cada uno de estos niños es el Diego de alguien, la Valentina de alguien». La niña asintió con determinación. «Entonces encontrémoslos». Al día siguiente, Roberto convocó una conferencia de prensa.
Las cámaras llenaban la sala. Periodistas de todo el país esperaban escuchar al millonario que había encontrado a su hijo después de 14 meses. Pero Roberto no habló sobre su propia victoria. Habló sobre los otros niños. «Mi nombre es Roberto Méndez», comenzó. «Hace 14 meses, mi hijo Diego desapareció. Durante ese tiempo, viví el infierno que todo padre teme. Pero tuve suerte. Lo encontré». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las cámaras. «Pero hay familias que no han tenido esa suerte todavía. Hay niños que siguen perdidos. Y hoy anuncio la creación de la Fundación Diego y Valentina, dedicada a encontrar niños desaparecidos y desmantelar las redes que los toman». Mostró las fotografías de los 6 niños. «Estos niños necesitan volver a casa. Y no descansaré hasta que cada uno de ellos esté con sus familias». La sala estalló en preguntas, pero Roberto levantó una mano. «No estoy buscando elogios. Estoy buscando información. Si alguien sabe algo sobre cualquiera de estos niños, por favor, contáctenos. Cada pista importa, cada minuto cuenta». La conferencia se volvió viral en horas. Los 6 rostros de los niños desaparecidos aparecieron en periódicos, televisión, redes sociales. La gente comenzó a compartir las imágenes con el hashtag «Encontrémoslos a todos». Y los resultados empezaron a llegar. Primero fue una llamada de una mujer en Monterrey que había visto a uno de los niños en un mercado local. Luego un maestro en Tijuana reconoció a otra niña en su escuela nueva. Cada pista llevaba a otra. Cada descubrimiento revelaba más de la red. 2 meses después de la conferencia de prensa, habían encontrado a 3 de los 6 niños. Cada reunión familiar era documentada, no para la gloria de Roberto, sino para dar esperanza a otras familias. Pero la búsqueda cobraba su precio. Roberto perdió peso. Las ojeras bajo sus ojos se profundizaron. Pasaba días enteros sin dormir, siguiendo pistas, haciendo llamadas, coordinando equipos de búsqueda. Una noche, Diego encontró a su padre dormido en el escritorio, con docenas de fotografías esparcidas alrededor. «Papá», susurró, tocando su hombro. «Necesitas descansar». Roberto se despertó sobresaltado. «No puedo, hijo. Cada minuto que pierdo es un minuto más que estos niños están perdidos. Pero si tú te enfermas, ¿quién los va a encontrar?». La lógica simple del niño golpeó a Roberto profundamente. Diego tenía razón. «Está bien», dijo, abrazando a su hijo. «Dormiré un poco». Pero antes de acostarse, miró una vez más las fotografías de los 3 niños que aún faltaban por encontrar. Una promesa silenciosa se formó en su corazón. «No los olvidaré. Nunca los olvidaré». 3 días después, llegó la pista que lo cambiaría todo. Una llamada de un hombre en Texas que afirmaba haber visto a uno de los niños desaparecidos en un orfanato privado cerca de la frontera. Ramírez voló inmediatamente para investigar. Lo que encontró fue aún peor de lo que imaginaban. El orfanato era una fachada. Un lugar donde la red colocaba temporalmente a los niños antes de venderlos a adoptantes que pagaban fortunas sin hacer preguntas. Cuando las autoridades allanaron el lugar, encontraron no solo a los 3 niños que buscaban, sino a 8 más que ni siquiera sabían que estaban desaparecidos. Roberto estaba en su oficina cuando recibió la llamada de Ramírez. «Los encontramos. A todos». Las rodillas de Roberto cedieron y cayó en su silla, las lágrimas corriendo libremente. «¿Todos?» «Todos. Y más. Hay 11 niños en total. Estamos contactando a sus familias ahora». Esa noche, la noticia dominó todos los canales. El millonario que había convertido su tragedia personal en una misión para salvar a otros. Pero Roberto rechazó todas las entrevistas. En cambio, fue al orfanato donde los niños estaban siendo cuidados temporalmente, mientras se reunían con sus familias. Cuando llegó, encontró una escena que lo destruyó y reconstruyó al mismo tiempo. 11 niños, de edades entre 4 y 12 años, jugando en un patio bajo la supervisión de trabajadores sociales. Valentina había insistido en venir con él. Cuando vio a los niños, corrió hacia ellos. «Hola, me llamo Valentina. ¿Quieren jugar?». Los niños, inicialmente cautelosos, poco a poco comenzaron a responder. Pronto estaban jugando juntos, sus risas llenando el aire. Roberto observaba desde la distancia, con lágrimas en los ojos. Ramírez se paró a su lado. «Hizo algo extraordinario, señor Méndez». Roberto negó con la cabeza. «No hice nada que cualquier padre no haría. Eso no es verdad». La mayoría de la gente, después de encontrar a su propio hijo, habría seguido con su vida. Usted decidió luchar por los hijos de otros. Durante las siguientes semanas, Roberto presenció 11 reuniones familiares.
11 momentos de alegría pura cuando padres abrazaban a hijos que pensaron que nunca volverían a ver. Pero había un niño, el más pequeño del grupo, un niño de apenas 4 años llamado Mateo, cuya familia no pudo ser encontrada. Los registros mostraban que sus padres habían muerto en un accidente automovilístico meses antes de su desaparición. No tenía otros familiares. Roberto se sentó con el pequeño Mateo en el patio del orfanato. El niño jugaba con un camión de juguete, inconsciente del hecho de que estaba solo en el mundo. «¿Dónde está mi mami?», preguntó el niño con voz pequeña. Roberto sintió su corazón romperse. «Tu mami está en el cielo, cariño. Pero está cuidándote desde ahí. ¿Y yo dónde voy a vivir?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Roberto miró a Valentina y Diego, quienes jugaban cerca. Luego miró a Mateo. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. Una semana después, Roberto inició el proceso de adopción de Mateo. Cuando le contó a Valentina y Diego, ambos saltaron de alegría. «¡Vamos a tener otro hermano!», gritó Diego. Valentina abrazó a Roberto. «Sabía que lo harías, papá. Tu corazón es demasiado grande para dejarlo solo». El proceso de adopción tomó meses. Durante ese tiempo, Mateo vivió con ellos bajo cuidado temporal. Poco a poco, el niño que había estado callado y asustado comenzó a abrirse. Sus primeras palabras cada mañana eran «papá», buscando a Roberto. Sus noches terminaban con cuentos leídos por Valentina. Sus días estaban llenos de juegos con Diego. Cuando finalmente llegó el día de la adopción oficial, el juez sonrió mientras firmaba los papeles. «Señor Méndez, comenzó con su búsqueda de un hijo, y ahora tiene 3. Creo que eso dice todo sobre el tipo de hombre que es». Roberto miró a sus 3 hijos sentados juntos en la sala del tribunal, tomados de las manos. Diego, el hijo que casi pierde. Valentina, la niña que lo salvó todo. Y Mateo, el niño que nadie más quiso. «No, señor juez», respondió Roberto con voz emocionada. «Ellos son quienes me encontraron a mí». Esa noche, la familia de 4 celebró en casa. Roberto preparó la cena favorita de cada niño. Tacos para Diego, espagueti para Valentina y nuggets de pollo con forma de dinosaurio para Mateo. Mientras comían, Valentina levantó su vaso de jugo. «Quiero hacer un brindis». Todos levantaron sus vasos. Por las familias que se encuentran cuando menos lo esperan. Por los papás que nunca se rinden. Y por los hermanos que se eligen. No solo porque son de la misma sangre, sino porque sus corazones laten juntos. Roberto sintió lágrimas corriendo por su rostro. Chocaron sus vasos, el sonido del cristal mezclándose con sus risas. 4 años después, la Fundación Diego y Valentina había crecido exponencialmente. Operaba en 12 países, había reunido a más de 200 familias, y había llevado a la justicia a cientos de miembros de redes de tráfico. Roberto contrató a un equipo completo de investigadores, trabajadores sociales y abogados. Pero él seguía personalmente involucrado en cada caso, revisando cada pista, hablando con cada familia. Una tarde, mientras revisaba archivos en su oficina, Valentina entró con una expresión seria. Ahora tenía 10 años, más alta, pero con los mismos ojos determinados. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo». Roberto cerró su laptop. «Por supuesto, cariño». «¿Qué pasa?». Valentina se sentó frente a él. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre mi mamá». Roberto se tensó. «¿Quieres hablar sobre ella?». La niña asintió. «Sé que hizo cosas terribles, sé que lastimó a mucha gente, pero también sé que en algún momento ella me amó». Roberto tomó su mano. «Nunca dudes de eso, Valentina. Las personas pueden hacer cosas malas y aún tener amor en sus corazones. Es complicado. Quiero visitarla», soltó Valentina. En la prisión, Roberto se quedó sin aliento. «¿Estás segura?». «Sí. Necesito decirle algo. Algo que he estado guardando durante 2 años». Una semana después, Roberto acompañó a Valentina al Centro de Reinserción Social, donde Marta cumplía su sentencia. El viaje fue tenso. Valentina apenas habló, sus manos apretadas en puños. Cuando llegaron a la sala de visitas, Marta ya estaba ahí, sentada del otro lado del vidrio. Había envejecido. Su cabello ahora completamente gris, su rostro marcado por el arrepentimiento. Cuando vio a Valentina, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi niña». Valentina se sentó, tomó el teléfono y miró a su madre directamente. «Hola, mamá». Marta sollozaba. «Lo siento tanto, Valentina. Cada día pienso en lo que hice, en cómo te fallé». Valentina respiró hondo. «Vine aquí para decirte algo. Vine a decirte que te perdono». Marta se quedó sin palabras.
las lágrimas corriendo más fuerte. No porque lo que hiciste esté bien, continuó Valentina, porque no lo está, pero porque guardar el enojo solo me hace daño a mí. Y aprendí que perdonar no significa olvidar, significa elegir paz sobre dolor. Marta puso su mano en el vidrio. No merezco tu perdón. Valentina puso su mano del otro lado del vidrio, alineada con la de su madre. Tal vez no, pero te lo doy de todas formas. Porque eso es lo que las familias hacen. Eligen amor incluso cuando duele. Hablaron durante 1 hora. Valentina le contó sobre sus hermanos, sobre la escuela, sobre la fundación. Marta escuchaba con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Cuando terminó la visita, Valentina se levantó para irse. Luego se volteó una última vez. Mamá, hay algo más que necesito que sepas. Aunque ahora tengo una nueva familia, una parte de mi corazón siempre será tuya. Porque me enseñaste algo importante. ¿Qué te enseñé? Me enseñaste que incluso en la oscuridad podemos elegir ser luz. Esas fueron las últimas palabras que Valentina le dijo a Marta. Cuando salieron de la prisión, Roberto la abrazó fuerte. Estoy tan orgulloso de ti, pequeña. Eso fue lo más valiente que he visto. Valentina sonrió entre lágrimas. Aprendí del mejor. Los años pasaron. Diego creció y decidió estudiar trabajo social, queriendo ayudar a niños en situaciones difíciles. Valentina se convirtió en abogada especializada en derechos de menores. Y Mateo, el más pequeño, decidió ser maestro para niños que habían sufrido traumas. La mansión que una vez fue un mausoleo de dolor, se transformó en un hogar lleno de vida, risas y propósito. En el 10º aniversario de la fundación, organizaron un evento masivo. Más de 500 familias reunidas, gracias a su trabajo, estaban presentes. Roberto, ahora con canas pero con ojos llenos de vida, subió al escenario para dar un discurso. Hace 10 años, murmuró, yo era un hombre que lo tenía todo y no tenía nada. Tenía dinero pero no tenía propósito. Tenía éxito pero no tenía corazón. Miró a sus 3 hijos sentados en la primera fila. Entonces una niña valiente me enseñó que la familia no es algo que nace, es algo que se construye, que el amor no se limita por la sangre, sino que se expande por las elecciones que hacemos. La multitud aplaudió. Roberto vio rostros familiares en el público, familias que habían sido reunidas, niños que ahora eran adolescentes, adultos que habían crecido con segundas oportunidades. Esta fundación no es mía, continuó, es de cada padre que nunca se rindió, de cada niño que sobrevivió, de cada persona que eligió ver esperanza donde otros solo veían desesperación. Cuando terminó su discurso, algo inesperado sucedió. Valentina subió al escenario. Papá, ¿puedo decir algo? Roberto asintió, sorprendido. Valentina se acercó al micrófono. Tenía 16 años ahora, con la confianza de alguien que ha sobrevivido lo inimaginable. Cuando tenía 6 años, susurró. Mi vida se derrumbó. Descubrí que la persona en quien más confiaba me había mentido. Perdí mi hogar, mi identidad, todo lo que conocía. Hizo una pausa, mirando a Roberto. Pero ese día, también encontré algo. Encontré que el coraje no es la ausencia del miedo. Es hacer lo correcto a pesar del miedo. Y encontré que la familia verdadera no es quien te cría, sino quien elige quedarse cuando todo se derrumba. Las lágrimas corrían por las mejillas de Roberto. Papá, gracias por elegirme. Gracias por enseñarme que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Y gracias por mostrarme que de las cenizas de la tragedia pueden hacer algo hermoso. La multitud se puso de pie en una ovación que duró 5 minutos completos. Esa noche, después del evento, Roberto se sentó en el columpio del patio trasero donde todo había comenzado. El mismo columpio rojo donde Diego había jugado antes de desaparecer. Valentina se sentó a su lado. ¿En qué piensas, papá? Roberto sonrió. Pienso que hace 10 años estaba pegando carteles en calles sucias, sin esperanza, sin propósito. Y una niña de 6 años cambió todo. Valentina recostó su cabeza en su hombro. No te di nada que no tuvieras ya. Solo te ayudé a encontrarlo. Roberto la abrazó. Sabes, cuando empecé esta búsqueda, pensaba que estaba buscando a Diego. Pero en realidad, estaba buscándome a mí mismo. ¿Y te encontraste? Encontré algo mejor. Encontré una razón para vivir que va más allá de mí mismo. El viento sopló suavemente, moviendo el columpio. A lo lejos, podían escuchar a Diego y Mateo jugando en la casa. ¿Crees que alguna vez dejaremos de buscar?, preguntó Valentina. Roberto negó con la cabeza. Mientras haya un niño perdido en algún lugar,
Nunca dejaremos de buscar. Valentina sonrió. Bien, porque yo tampoco quiero parar. Se quedaron ahí, sentados en silencio, observando las estrellas aparecer en el cielo. Dos almas que se habían encontrado en el momento más oscuro y habían construido algo luminoso juntas. Y en algún lugar de la ciudad, otros niños dormían seguros esa noche gracias al trabajo de la Fundación Diego y Valentina. Cada uno de ellos, un testamento vivo de lo que puede suceder cuando elegimos el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación y la acción sobre la resignación. Porque al final, los milagros más grandes no son los que caen del cielo, son los que construimos con nuestras propias manos. Un acto de bondad a la vez, una familia reunida a la vez, un corazón sanado a la vez. Y todo comenzó con una niña valiente que se acercó a un hombre destrozado y le dijo: «Señor, ese niño vive en mi casa». Esas palabras cambiaron 2 vidas, y a través de esas 2 vidas, cambiaron el mundo. 20 años después, el auditorio de la Universidad Nacional estaba completamente lleno. Más de 2000 personas esperaban en silencio mientras las luces se atenuaban. En el escenario, una mujer de 27 años se acercaba al podio, su presencia irradiando la confianza de alguien que ha transformado dolor en propósito. Valentina Méndez Reyes ajustó el micrófono y miró al público. Entre las caras anónimas, encontró a su familia en la primera fila. Roberto, ahora de 68 años con cabello completamente blanco, le sonreía con orgullo. A su lado, Diego con 32 años, sosteniendo la mano de su esposa embarazada, y Mateo, de 24, con su característico entusiasmo juvenil. «Buenos días», comenzó Valentina, su voz clara y firme. «Me pidieron que hablara hoy sobre justicia restaurativa y el poder de la redención. Pero antes de hablar sobre teorías y leyes, quiero contarles una historia». Hizo una pausa, permitiendo que el silencio construyera anticipación. Hace 20 años, yo era una niña de 6 años que descubrió que su madre estaba involucrada en una red de tráfico de menores. El hombre que ella había criado como mi hermano era en realidad un niño secuestrado cuyo padre lo buscaba desesperadamente. Los murmullos recorrieron el auditorio. Muchos conocían su historia, pero escucharla de su propia voz era diferente. En ese momento, continuó Valentina, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Protegía a la mujer que me crió o ayudaba a un niño que merecía volver a casa? Sus ojos recorrieron el público. Elegí la verdad. Y esa elección me costó todo lo que conocía. Perdí mi hogar, mi identidad, la única madre que había conocido. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero también gané algo invaluable. Gané una familia que me eligió no por obligación, sino por amor. Gané un padre que me enseñó que el coraje es hacer lo correcto incluso cuando duele. Y gané hermanos que me mostraron que la sangre no define la familia. El compromiso sí. Roberto se limpió los ojos discretamente. Diego tomó su mano. Hoy, Valentina continuó, soy abogada. Trabajo para la misma fundación que mi padre creó hace 20 años. Hemos reunido a más de 1000 familias. Hemos desmantelado redes en 22 países. Y hemos dado segundas oportunidades a niños que el mundo había olvidado. Se detuvo, su mirada volviéndose más intensa. Pero lo más importante que hemos hecho es demostrar que incluso las personas que cometen los peores crímenes merecen la oportunidad de redimirse. El silencio en el auditorio era absoluto. Hace 10 años, mi madre biológica, Marta, fue liberada de prisión después de cumplir su sentencia completa. Pasó esos años trabajando en programas de rehabilitación, ayudando a otras mujeres a escapar de redes criminales. La audiencia contenía el aliento. Cuando salió, no me buscó. Pensó que no merecía mi perdón, mucho menos mi presencia en su vida. Pero yo la busqué a ella. Valentina miró hacia las últimas filas del auditorio. «Mamá, ¿puedes levantarte, por favor?» Todos los ojos se voltearon. Una mujer mayor de cabello gris y rostro marcado por el arrepentimiento pero también por la paz, se puso de pie tímidamente. «Esta es Marta Reyes», dijo Valentina con voz emocionada. «La mujer que me crió, la mujer que cometió crímenes terribles. Y también la mujer que ha pasado los últimos 10 años trabajando incansablemente para reparar el daño que causó». Valentina hizo una señal y Marta comenzó a caminar hacia el escenario, sus pasos vacilantes. Cuando llegó al podio, Valentina la abrazó fuerte. La audiencia estalló en un aplauso atronador. Muchos lloraban abiertamente. Roberto tenía el rostro cubierto de lágrimas. Diego y Mateo aplaudían de pie. Marta tomó el micrófono con manos temblorosas. «Nunca pensé que merecía estar aquí»,
comenzó con voz quebrada. Destruí vidas, robé niños de sus familias, y durante años viví con esa culpa como una prisión más pesada que las rejas que me encerraban. Se limpió las lágrimas. Pero esta extraordinaria joven me enseñó que la redención no es algo que se nos da. Es algo que construimos día a día, elección tras elección, acto de bondad tras acto de bondad. Miró a Valentina con amor maternal mezclado con arrepentimiento eterno. No puedo deshacer lo que hice, los niños que separé de sus familias, el dolor que causé, las vidas que arruiné, pero puedo dedicar cada día que me queda a asegurarme de que ningún otro niño sufra lo que ellos sufrieron. Marta trabajaba ahora para la fundación, usando su conocimiento interno de cómo operaban las redes para ayudar a desmantelarlas. En 10 años, su información había llevado al rescate de más de 200 niños. La justicia restaurativa, continuó Valentina retomando el micrófono, no ignora el daño causado, lo enfrenta directamente, pero también reconoce que las personas son más que sus peores momentos, que el cambio real es posible cuando damos a la gente las herramientas y el apoyo para transformarse. Después de la conferencia, hubo una recepción. Personas se acercaban a Valentina, compartiendo sus propias historias de perdón, redención y segundas oportunidades. Una mujer joven, de unos 25 años, se acercó con expresión emocionada. ¿Valentina Méndez? Valentina sonrió. Sí, ¿en qué puedo ayudarte? Soy Isabela. ¿Te acuerdas de mí? El rostro de Valentina se iluminó. Isabela, por supuesto. Te encontramos en Guadalajara cuando tenías 6 años. Las dos mujeres se abrazaron fuertemente. Isabela tenía lágrimas en los ojos. Nunca tuve la oportunidad de agradecerte adecuadamente. Me salvaste la vida. Valentina negó con la cabeza. Te salvaste a ti misma por ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Yo solo te ayudé a encontrar el camino a casa. Isabela sonrió. Estoy en la escuela de medicina ahora. Quiero ser pediatra, especializada en ayudar a niños que han sufrido traumas. Gracias a ti, sé que es posible sanar. Historias como la de Isabela se repetían una y otra vez. Niños que habían sido rescatados 20 años atrás, ahora adultos exitosos dedicados a ayudar a otros. Cada uno de ellos, un testamento viviente del poder transformador del amor y la segunda oportunidad. Esa noche, la familia Méndez se reunió en la misma mansión donde todo había comenzado 2 décadas atrás. El comedor estaba lleno de vida. Roberto en la cabecera, sus 3 hijos alrededor, más las familias que cada uno había construido. Diego y su esposa Ana trajeron a su hijo de 3 años, también llamado Roberto en honor al abuelo. Mateo vino con su novia Clara, maestra como él. Y Valentina llegó con una sorpresa. Familia, anunció, poniéndose de pie. Tengo algo importante que compartir. Todos dejaron de comer, atentos. Hace 6 meses, recibí una llamada. Una niña de 8 años, llamada Luna, había sido rescatada de una red de tráfico en Colombia. No tiene familia. Ha estado en el sistema de acogida desde entonces. Roberto sintió algo familiar en su pecho. ¿Y dónde está Luna ahora? Valentina sonrió, sus ojos brillando. En mi apartamento. Estoy en proceso de adopción. Si todo sale bien, en 3 meses, Luna oficialmente será mi hija. La mesa estalló en celebración. Roberto se levantó y abrazó a su hija. El ciclo continúa, murmuró con voz emocionada. Valentina asintió. Me enseñaste que la familia se construye con amor, no con sangre. Y ahora quiero enseñarle eso a Luna. Más tarde esa noche, Roberto y Valentina se encontraron solos en el patio trasero, sentados en el mismo columpio donde habían tenido tantas conversaciones importantes a través de los años. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Roberto. De aquel día cuando decidiste ayudarme. Tu vida pudo haber sido tan diferente. Valentina lo miró con ternura. Mi vida es diferente. Es mejor. Sí, perdí cosas, pero gané mucho más. Gané propósito. Gané familia. Gané la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Se quedaron en silencio por un momento, observando las estrellas. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez perdonaste a Marta? De verdad. Roberto respiró hondo. Tomó tiempo. Mucho tiempo. Porque lo que hizo fue imperdonable por todas las definiciones normales. Pero luego me di cuenta de algo. ¿Qué? Que aferrarse al odio solo me lastimaba a mí. Y que Marta, en su forma retorcida, te crió para ser la persona extraordinaria que eres. Sin darse cuenta, creó a la persona que eventualmente salvaría a mi hijo. Hizo una pausa. Entonces sí, la perdoné.
No porque lo mereciera, sino porque yo necesitaba paz. Valentina recostó su cabeza en su hombro. Eres el hombre más sabio que conozco. Roberto se rió suavemente. Solo soy un hombre que aprendió que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en amargura. Al día siguiente, Roberto recibió una llamada que lo hizo detenerse en seco. Era del Ministerio de Justicia. El secretario en persona. Señor Méndez, dijo la voz formal al otro lado. El presidente quiere honrar el 20º aniversario de la Fundación Diego y Valentina con una ceremonia nacional. Su trabajo ha transformado completamente nuestro enfoque hacia niños desaparecidos. Roberto escuchaba en silencio. El honor es para todos los que trabajan en la fundación. Yo solo fui el catalizador. Aún así, insistió el secretario, el presidente quiere reconocer personalmente su contribución. Y hay algo más. Estamos creando una nueva ley federal, inspirada en el trabajo de su fundación. Se llamará la Ley Diego y Valentina. Roberto sintió un nudo en la garganta. ¿Una ley? Una ley que exigirá respuesta inmediata a reportes de niños desaparecidos, financiamiento federal para búsquedas y recursos para familias afectadas. Todo basado en los protocolos que su fundación ha desarrollado durante 2 décadas. Cuando Roberto le contó a su familia sobre la ley, la reacción fue de alegría mezclada con humildad. Diego abrazó a su padre. Eso significa que ninguna familia tendrá que pasar por lo que nosotros pasamos, Mateo añadió, y ningún niño tendrá que sentir que está solo. Pero fue Valentina quien articuló lo que todos sentían. Esto no es solo una ley, es una promesa. Una promesa de que como sociedad, nunca abandonaremos a nuestros niños. La ceremonia en el Palacio Nacional fue grandiosa. El presidente habló apasionadamente sobre cómo una familia había cambiado el país, cómo un millonario destrozado y una niña valiente habían inspirado una revolución en cómo tratamos a los más vulnerables. Cuando le tocó hablar a Roberto, se acercó al podio lentamente, cada paso pesado con 20 años de memorias. Hace 20 años, comenzó, yo era un hombre que medía su valor en dinero. Tenía una fortuna que la mayoría solo puede soñar, pero cuando perdí a mi hijo, descubrí que toda esa riqueza no significaba nada. Miró a su familia en la audiencia. Entonces, una niña de 6 años me enseñó la lección más importante de mi vida, que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en vidas tocadas, en familias reunidas, en esperanza restaurada. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Esta ley que lleva el nombre de mis hijos no es realmente sobre mí o mi familia. Es sobre cada padre que despierta en la madrugada, preguntándose dónde está su hijo. Es sobre cada niño que se siente invisible, olvidado, sin valor. Su voz se quebró ligeramente. Es una declaración de que, como sociedad, vemos a cada niño, que valoramos a cada niño, y que nunca, nunca dejaremos de buscar hasta que cada niño perdido esté en casa. La ovación fue ensordecedora. 5 minutos de aplauso ininterrumpido. Personas lloraban abiertamente. Familias que habían sido reunidas gracias a la fundación se abrazaban. Después de la ceremonia, mientras salían del palacio, un reportero detuvo a Roberto. Señor Méndez, ¿cuál diría que es el mayor logro de su vida? Roberto miró a sus 3 hijos, luego a su nieto pequeño, luego pensó en Luna, quien pronto sería su nieta. Sonrió. Mi mayor logro no es el dinero que gané o las empresas que construí. Es haber aprendido que el éxito real se mide en amor multiplicado, no en fortuna acumulada. Señaló hacia donde Valentina hablaba con un grupo de familias. Esa joven de ahí salvó mi vida cuando tenía 6 años, y ahora está salvando la vida de otra niña. Ese es el legado que importa. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se levantó a la madrugada y fue a su estudio. En la pared había un mapa del mundo, pero no era un mapa ordinario. Tenía alfileres de colores marcando cada ciudad donde habían reunido una familia. Más de 1000 alfileres cubrían el mapa. Cada alfiler era una historia. Cada color representaba un niño que ahora estaba en casa. Escuchó pasos suaves detrás de él. Valentina entró en pijama, cargando una carpeta. ¿No puedes dormir tampoco? Roberto negó con la cabeza. Estaba pensando en todo lo que ha cambiado en 20 años. Valentina se paró a su lado mirando el mapa. ¿Sabes lo que me asombra, papá? Que todo esto comenzó con un simple acto de valor. Una niña decidió decir la verdad. No fue simple, corrigió Roberto. Fue la cosa más valiente que he visto en mi vida. Valentina abrió la carpeta que traía. Hay algo que quiero mostrarte. He estado escribiendo un libro sobre nuestra historia.
sobre cómo las tragedias pueden transformarse en triunfos si elegimos el camino correcto. Sacó un manuscrito grueso. El título decía, El día que las estrellas se alinearon. Una historia de pérdida, esperanza y amor incondicional. Roberto tomó el manuscrito con manos temblorosas. ¿Puedo? Valentina asintió. Por eso estoy aquí. Quiero que seas el primero en leerlo. Pasaron el resto de la noche ahí. Roberto leyendo, Valentina explicando, ambos recordando cada momento de su extraordinario viaje juntos. Cuando el sol comenzó a salir, Roberto cerró el manuscrito. Había lágrimas corriendo por su rostro. Es perfecto, Valentina. Cada palabra es verdad. Valentina sonrió. Lo escribí porque quiero que otras familias sepan que nunca es demasiado tarde, que nunca están solos, y que los milagros suceden cuando menos los esperamos. Un mes después, el libro se publicó. Se convirtió en un fenómeno instantáneo. No solo en su país, sino internacionalmente. Fue traducido a 32 idiomas. Las ganancias, todas sin excepción, fueron donadas a la fundación. Valentina dio entrevistas en todo el mundo. En cada una, enfatizaba el mismo mensaje, que el perdón sana, que el amor transforma, y que cada persona merece una segunda oportunidad. Durante una entrevista en Nueva York, el presentador le hizo una pregunta que la hizo pausar. Si pudieras regresar en el tiempo, ¿cambiarías algo de lo que pasó? Valentina pensó cuidadosamente antes de responder. La verdad es que sí cambiaría cosas. Cambiaría el dolor que tantas familias sufrieron. Cambiaría los crímenes que mi madre cometió. Cambiaría el trauma que tantos niños experimentaron. Hizo una pausa. Pero no cambiaría las lecciones que aprendimos. No cambiaría la familia que construimos. No cambiaría el propósito que encontramos. Porque a veces, es en nuestros momentos más oscuros, donde descubrimos nuestra luz más brillante. La entrevista se volvió viral. El clip fue visto más de 50 millones de veces. Personas de todo el mundo compartían sus propias historias de redención, perdón y segundas oportunidades. Pero tal vez el momento más significativo llegó un año después de la publicación del libro. Valentina recibió una carta de una prisión en Guatemala. Una mujer que estaba cumpliendo sentencia por delitos similares a los de Marta había leído el libro. La carta decía, «Querida Valentina, su historia me dio esperanza de que incluso yo, con todo el mal que he hecho, puedo encontrar un camino hacia la redención. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor». Valentina leyó la carta a su familia durante la cena. «Esto», dijo con voz emocionada, «esto es por lo que escribí el libro. No por la fama o el reconocimiento, sino para darle esperanza a alguien que pensaba que no la merecía». Roberto levantó su copa. Por Valentina, quien tomó su dolor y lo transformó en sanación para otros. Todos brindaron. El sonido del cristal chocando llenó la habitación, mezclándose con las risas de 4 generaciones reunidas alrededor de una mesa. 20 años después de aquel día fatídico cuando una niña se acercó a un millonario en la calle, la familia Méndez se había expandido más allá de cualquier sueño. Diego y Ana ahora tenían 3 hijos. Mateo y Clara se habían casado y adoptado gemelos. Y Valentina finalmente adoptó a Luna, quien florecía bajo su cuidado amoroso. Marta, ahora de 65 años, vivía en un pequeño apartamento cerca de la fundación donde trabajaba. Nunca volvió a vivir con la familia, sintiendo que no merecía esa cercanía. Pero venía a las cenas familiares una vez al mes, tratada con respeto y amor, pero siempre cargando el peso visible de su pasado. Durante una de esas cenas, el pequeño Roberto, ahora de 5 años, le preguntó inocentemente, «Abuela Marta, ¿por qué siempre te ves triste?». La mesa quedó en silencio. Marta se arrodilló frente al niño, sus ojos llenos de lágrimas. «Porque hice cosas malas hace mucho tiempo, mi amor, y aunque he tratado de arreglarlas, algunas tristezas nunca desaparecen completamente». El niño pensó por un momento, luego la abrazó. «Mi mamá dice que todos cometemos errores, pero lo importante es tratar de ser mejores». Esa simple sabiduría de un niño de 5 años hizo que Marta llorara abiertamente. Roberto se acercó y puso una mano en su hombro. De la boca de los niños, murmuró, «Marta, has pasado 15 años pagando por tus errores. En algún momento, tienes que permitirte también sanar». Marta lo miró con gratitud. «No sé si alguna vez podré perdonarme completamente». «Tal vez no», respondió Roberto suavemente, «pero podemos perdonarte nosotros. Y tal vez eso sea suficiente para empezar». En el 25º aniversario de la fundación, Roberto decidió retirarse oficialmente.
A los 73 años, sintió que era tiempo de pasar la antorcha a la siguiente generación. Durante la ceremonia de transición, anunció que Valentina sería la nueva directora ejecutiva de la fundación. Diego supervisaría todas las operaciones de campo, y Mateo desarrollaría programas educativos para niños rescatados. Al entregar simbólicamente las llaves de la fundación a Valentina, Roberto habló con voz emocionada. Hace 25 años, una niña me salvó la vida. Hoy, esa niña, ahora una mujer extraordinaria, toma las riendas de una organización que ha tocado miles de vidas. Miró a su hija con orgullo indescriptible. Valentina, no tengo dudas de que llevarás esta fundación a alturas que yo nunca imaginé, porque tienes algo que yo nunca tuve, la experiencia vivida de ambos lados de esta historia. Valentina abrazó a su padre fuertemente. Todo lo que sé sobre coraje, sobre compasión, sobre nunca rendirse, lo aprendí de ti. Bajo el liderazgo de Valentina, la fundación se expandió aún más. Implementaron nuevas tecnologías, asociaciones internacionales y programas innovadores que revolucionaron cómo se manejaban casos de niños desaparecidos. Pero nunca perdieron el toque personal. Cada caso seguía siendo tratado como si fuera el único que importaba. Cada familia recibía atención individualizada, y cada niño rescatado era recibido con amor incondicional. Una tarde lluviosa, 5 años después de su retiro, Roberto recibió una visita inesperada. Un hombre joven de unos 28 años tocó a su puerta. «¿Señor Méndez?», preguntó tímidamente. Roberto asintió. «¿Puedo ayudarte?». El joven sonrió nerviosamente. «No sé si me recuerda. Mi nombre es Carlos. Fui uno de los niños que rescató hace 20 años». El rostro de Roberto se iluminó. «Carlos, por supuesto que te recuerdo. Eras el niño que encontramos en Monterrey». Carlos asintió. «Vine a agradecerle personalmente. Y a mostrarle algo». Sacó un portafolio de su bolso. «Acabo de graduarme de la Escuela de Derecho, especializado en derechos de menores, y conseguí un trabajo en la fundación. Voy a trabajar para la organización que me salvó». Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. «El ciclo continúa», murmuró. Carlos sonrió. «Usted me enseñó que cuando alguien te salva, tienes la responsabilidad de salvar a otros. Así que eso es lo que voy a hacer». Historias como la de Carlos se repetían constantemente. Niños que habían sido rescatados décadas atrás, regresaban como adultos para trabajar en la fundación, crear organizaciones similares o simplemente para dar las gracias. A los 78 años, Roberto supo que su tiempo se acercaba. Su corazón, que había soportado tanto dolor y tanta alegría, comenzaba a fallar. Los médicos le dieron meses, tal vez un año. Reunió a su familia en la mansión. Todos vinieron. Valentina con Luna, ahora de 13 años. Diego con sus 4 hijos. Mateo con sus gemelos adolescentes. Marta también estaba ahí, sentada en silencio, agradecida por ser incluida. «Quiero que sepan», comenzó Roberto con voz débil pero firme, «que he vivido una vida extraordinaria. No por el dinero que gané o el éxito que tuve en los negocios, sino por las personas que he amado y que me han amado». Miró a cada uno. «Diego, me diste propósito cuando te perdí y esperanza cuando te encontré. Valentina, me enseñaste que la valentía viene en paquetes pequeños y que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Mateo, me mostraste que la familia se elige y que cada niño merece un hogar». Se detuvo, emocionado. «Y a todos ustedes, mis nietos, les dejo esto. Nunca permitan que el mundo les haga duros. Mantengan sus corazones suaves, su empatía activa y su compromiso con hacer el bien inquebrantable». Valentina sollozaba. «Papá, no estás diciendo adiós todavía». Roberto sonrió suavemente. «No es un adiós, mi amor. Es una celebración de todo lo que hemos construido juntos». 3 meses después, en una tranquila mañana de domingo, Roberto falleció pacíficamente en su sueño. Tenía 78 años. A su alrededor estaban sus 3 hijos, sosteniendo sus manos. El funeral fue masivo. Miles de personas vinieron a despedirse del hombre que había dedicado la última parte de su vida a reunir familias. Pero no fue un funeral triste. Fue una celebración. Personas compartieron historias. Familias que habían sido reunidas gracias a su trabajo. Niños, ahora adultos, que habían sido rescatados. Todos con el mismo mensaje. Roberto Méndez había cambiado sus vidas. Valentina dio el elogio final. «Mi padre», comenzó con voz fuerte a pesar de las lágrimas, «nunca fue perfecto.
pero eligió transformar su tragedia en triunfo. Miró el ataúd cubierto de flores. Papá, gracias por enseñarme que el amor siempre gana, y que los milagros suceden cuando tenemos el coraje de crearlos. Cuando todos se fueron, Valentina, Diego y Mateo se quedaron solos en el cementerio. Se sentaron en el pasto frente a la tumba de su padre, recordando. ¿Crees que supo el impacto real que tuvo?, preguntó Diego. Valentina asintió. Lo supo. Cada carta que recibió, cada familia reunida, cada vida cambiada. Lo sintió todo. Mateo habló suavemente. Lo mejor que nos dio no fue dinero. Fue un ejemplo de cómo vivir con propósito. Los tres se tomaron de las manos, unidos en su dolor y su gratitud. Al día siguiente, cuando abrieron el testamento de Roberto, encontraron algo extraordinario. Había donado su fortuna entera a la fundación. Cada centavo. Para sus hijos, dejó cartas personales. La de Valentina decía: «Mi pequeña valiente, no necesitas mi dinero. Ya tienes la riqueza más grande, un corazón que transforma dolor en esperanza. Usa eso para cambiar el mundo». La fundación continuó prosperando bajo el liderazgo de Valentina. 30 años después del día en que una niña se acercó a un millonario en la calle, la organización operaba en 56 países. Había reunido a más de 5.000 familias y había rescatado a más de 10.000 niños. Valentina, ahora de 56 años, con cabello gris pero ojos que aún brillaban con determinación, daba entrevistas ocasionales. En cada una, contaba la misma historia. La historia de cómo una decisión valiente tomada por una niña de 6 años cambió todo. Y siempre terminaba con las mismas palabras. El poder de cambiar el mundo no está en tener dinero o posición. Está en tener el coraje de hacer lo correcto cuando todo te dice que te rindas. Luna, ahora de 33 años, había seguido los pasos de su madre adoptiva, convirtiéndose en abogada de derechos de menores. Durante una entrevista, le preguntaron sobre su madre. Valentina Méndez, respondió Luna con orgullo. Es la prueba viviente de que el trauma no tiene que definirte. Puedes elegir ser definido por cómo respondes al trauma. Hizo una pausa. Ella perdió una madre, pero ganó un padre. Perdió su inocencia, pero ganó propósito. Y al hacerlo, creó un legado que salvará vidas durante generaciones. En el 80º aniversario de la fundación, se erigió una estatua en la plaza central de la ciudad. No era de Roberto. Era de una niña pequeña tomando la mano de un hombre mayor. La placa decía simplemente: «El día que todo cambió». Valentina, ahora de 86 años, asistió a la inauguración en silla de ruedas. Luna, sus propios hijos y decenas de nietos y bisnietos la rodeaban. Cuando revelaron la estatua, Valentina lloró. No por tristeza, sino por gratitud. Gratitud por una vida vivida con propósito, por una familia construida con amor, por un legado que continuaría mucho después de que ella se fuera. Luna se arrodilló junto a ella. «Mamá, lo lograste. Cambiaste el mundo». Valentina sonrió tomando la mano de su hija. «No, mi amor. Solo seguí el ejemplo que tu abuelo me dio. Y tú harás lo mismo». Miró la estatua, recordando a esa niña de 6 años que una vez fue. La niña que tuvo que elegir entre lealtad y verdad. La niña que eligió correctamente. Porque al final, pensó Valentina, esa es la lección más importante. Que cada día nos presenta opciones. Y las opciones que hacemos, especialmente las difíciles, definen quiénes somos. Esa noche, Valentina tuvo un sueño. Estaba de nuevo en aquella calle hace 50 años, viendo a Roberto pegar carteles. Esta vez, cuando se acercó a él, Roberto no estaba solo. Estaba Diego. Estaba Marta. Estaban todos los niños que habían sido salvados a través de los años. Y todos le sonreían, diciéndole sin palabras: «Gracias, gracias por tener el valor». Cuando Valentina despertó, supo que su tiempo también se acercaba. Pero no tenía miedo. Había vivido una vida extraordinaria. Había amado profundamente. Había hecho una diferencia. Llamó a Luna a su habitación. «Es hora», dijo suavemente. Luna entendió. Se sentó al lado de la cama, sosteniendo la mano de su madre. «Cuéntame la historia otra vez, mamá. La historia de cómo todo comenzó». Valentina sonrió, sus ojos cerrándose lentamente. «Había una vez», comenzó con voz débil pero feliz, «una niña que vio a un hombre triste pegando un cartel. Y esa niña decidió decir la verdad, sin importar el costo. Su respiración se hacía más suave. Esa verdad salvó una vida. Y esa vida salvó otras 1000. Y esas 1000 salvaron 10.000 más.
Porque el amor, mi pequeña, siempre se multiplica. Con esas palabras finales, Valentina cerró los ojos y se fue en paz. Había vivido 86 años, cada uno lleno de propósito. 80 años después de aquel día fatídico en la calle, la niña que cambió el mundo finalmente descansó. Pero su legado continuó. La fundación siguió salvando vidas. La historia siguió inspirando. Y generación tras generación aprendió la lección más importante: que los milagros más grandes no caen del cielo. Se construyen con manos humanas, un acto de bondad a la vez. Y todo, absolutamente todo, comenzó con una niña valiente que se acercó a un hombre destrozado y dijo: «Señor, ese niño vive en mi casa». Esas 5 palabras simples cambiaron 2 vidas. Y a través de esas 2 vidas, cambiaron el mundo entero.